El Señor les bendiga, mis amados hermanos. God bless you, brothers and sisters. Tengo la oportunidad de exponer la palabra de Dios el día de hoy. I have the opportunity to share the message of God with you this morning. Y se pueden dar cuenta que yo soy old fashioned, ¿verdad? You can see that I'm a little old-fashioned. Porque todos suben acá con un tablet muy bonito. Everybody comes up here with a nice little tablet, Pero a mí me gusta escribir. but I like to write. Ya oramos, pero quiero hacer una invitación más. We already prayed, but I want to make the invitation. Quiero invitar al Espíritu Santo de Dios We want to invite the Holy Spirit, para que sea Él so it may be Him el que hable a nuestros corazones hoy. that speaks to our hearts today. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, tú dijiste, Señor, you said, Lord, que ibas a dejar a uno que iba a estar con nosotros todos los días hasta que tú vinieras. that you're going to have one that was going to be here, Lord, until you're returning. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. And that's the Holy Spirit of God. Pedimos en este momento We ask you in this moment que sea Él that let it be Him el que acorde nuestros oídos that tunes our ears y mueva nuestros corazones, and moves our hearts. y sea Él el que entregue la palabra Let it be Him that delivers this message que tú has puesto en mi corazón en este día. that you have put in my heart in this morning. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Hermanos, esta mañana escuché la introducción, And this morning I listened to the introduction, los 20 a la palabra, ¿verdad? Que llamamos. the 20 minutes in the Word. Y no cabe duda que Dios orquesta toda nuestra vida. And without a doubt, God orchestrates everything in our lives. El hermano compartía de las tentaciones The brother was sharing about temptations y por qué vienen, de dónde vienen because they come from where they come y cómo podemos hacerle frente a ellas también. and how we can confront them. Y hoy yo quiero hablarles de un tema que es muy parecido, And I want to speak to you today of a very similar theme, pero yo les voy a hablar de las pruebas. but I'm going to talk to you about the tribulations. Porque así como el hermano dijo que las tentaciones iban a llegar, Just as the brother said that temptations were going to come, yo te puedo decir que las pruebas van a llegar. I can tell you that the trials will also come. La única pregunta es ¿cuándo? The only question is when, Porque van a llegar. because they're going to come. Hace muchos años Many years ago, yo tenía un amigo que me enseñó a manejar motocicleta. I had a friend that taught me how to ride motorcycles. Muchos todavía ni nacían, fue en los 99, pegado a los 2000. Many of you were still not born. It was in the 99, 90s, 2000s. Y él me dijo una cosa muy interesante. And he told me something very interesting. Me dijo, solamente hay dos tipos de personas que manejan motocicletas. He said there's only two types of people that ride motorcycles. Dijo, los que ya se cayeron The ones who have already fallen y los que se van a caer. and the ones who are going to fall. Y me enseñé a manejar motocicleta. And I learned how to ride a motorcycle. Y le doy gracias a Dios And I thank God que no me caí. that I did not fall. Pero justo cuando yo vendí esa motocicleta, But as soon as I sold that motorcycle, la persona que me la compró tuvo un accidente bastante feo. the person that bought it off me had a very tragic accident. No perdió la vida, pero estuvo muchos días en el hospital. He did not lose his life, but he was in the hospital for many days. Y me recuerdo mucho de esas palabras. No es que si va a llegar o no va a llegar, And I remember those words. It's not if it's going to come or if it's not going to come, pero es cuándo va a llegar. but it's when it's going to come. Y quiero invitarlos a que abran su Biblia o vayan conmigo a la primera epístola de Pedro, casi al final. And I want to invite you to open your Bibles to the first epistle of Peter. Y vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a empezar con el versículo 3. And we're going to read 1 Peter chapter 1, and we're going to start off with verse 3. Y lo voy a leer en español y, I'm going to read it in Spanish y después ella lo va a leer en and then inglés. in English. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, y quiero que pongan atención ahí, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Del 3 al 8. Okay. Al 8 o 7? Al 7, perdón. Okay. It says, praise be to God and praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief and all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Amén. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra, yo estaba pensando cuál será un buen título para esta palabra. And when I was reading the word, I was thinking, what is going to be a great title for this message? Y había muchas opciones, ¿no? And there's a lot of options. Pero de pronto vino a mi mente una y dice así: la prueba va a llegar But solo. But soon one came to mind, and it said, the trial is going to come. Solo es cuestión de tiempo. It's only a question of time. Me gustaría mucho decirles que cuando venimos a los pies de Cristo, I would like to tell you that when we come to the feet of Christ, todo va a ser bien, todo va a ser felicidad. everything is going to be great. Everything is going to be joy. Pero quiero decirle que no es así. But I want to let you know that it's not like this. Va a haber pruebas, There's going to be trials, unas pequeñas, small ones, fáciles de sobrellevar, easy to overcome, pero va a haber unas mucho más grandes que tú crees que no vas a poder llevar. but there are also going to be greater ones that you think you're not going to be able to overcome. Pero quiero decirte en esta mañana But I want to let you know in this morning, que juntamente con la prueba, dice la palabra de Dios, it says, but together with the trial viene también la salida. also comes an exit. Hay una razón por la cual el Señor nos prueba. There's a reason why the Lord tests us. Hay una razón por la cual cuando venimos a los pies de Cristo necesitamos tener las pruebas. But there's also a reason for why when we come to the feet of Christ, we have to have trials. Porque ¿cómo usted le puede hablar a alguien de algo que nunca ha experimentado? How are you going to be able to speak to somebody about something you've never experienced? ¿Cómo le puedes decir a alguien que hay un Dios que cambia cuando tú nunca has tenido la necesidad de cambiar? How can you tell someone that God changes people when you've never had the necessity to change? ¿Y cómo vas a decir que hay milagros que Dios hace cuando tú no lo has visto con tus propios ojos? How are you going to say that there's miracles that God does when you have not witnessed that? Las pruebas van a llegar, hermano. The trials are going to come. Pero las pruebas cuando estamos en Dios But trials when we are in God, es muy diferente they're very different que cuando estás allá afuera en el mundo y no conoces de Dios. than when you are out in the world and you do not know God. Porque hay problemas que les pasan a dos personas diferentes a la misma vez. Because there's problems that occur to two different people at the same time. Pero una tiene a Cristo en su vida But one of them has Christ in their life, y hay otra que aún no ha conocido del Señor. and there's another one that they have yet to know God. Y cuando no conocemos de Dios, And when we do not know God, porque muchos estábamos sin Dios antes de venir acá, because many of us were without God before we came here, y venía la prueba, and the trial would come, lo único que tú tenías eran tus recursos humanos. the only thing you had was your human resources.
porque no sabías a dónde recurrir. because you did not know where to go. E incluso muchos recurríamos a lo otro, a lo contrario. And many of us did go to the contrary. En nuestras culturas muy latinas, muy hispanas, In our very Hispanic Latin cultures, nos enseñan más a tener miedo al diablo que tener temor de Dios. they teach us to fear more the devil than to have fear of God. Muchos de ustedes estoy seguro que cuando eran pequeños o quizás los que ya son como de mi edad, I'm sure that many of us when we were children or those that are of my age, había muchas historias y nos decían, there's many stories and they tell us si te portas mal, if you misbehave, te va a llevar el chamuco. the devil's going to take you. Se te va a aparecer tal cosa. Such and such thing is going to appear to you. Tal espíritu malo te va a venir en la noche y te va a jalar los pies. A bad spirit is going to come and pull your feet at night. Y te ponen ese temor en la cabeza. And they put that fear in your mind, Y estás asustado. and you're scared. Y dicen, en tal esquina, en tal casa, They say in that corner, in that house, a tales horas pasa algo bien feo ahí. at such hours, horrible things happen Y se aparecen cosas. and things appear. Y creces con esa idea equivocada, And you grow with that erroneous idea, creyendo que el diablo tiene control de todo. thinking that the devil has control of everything. Pero déjame decirte en esta mañana But let me tell you in this morning que el que tiene control de todo that who has a control over everything es nuestro Señor Jesús. is our Lord Jesus. No importa It doesn't matter cuál es la prueba que tú vas a tener, what the trial is that you're going to experience, qué tan grande o qué tan difícil va a ser. how big or how difficult it's going to be. Te quiero decir en esta mañana I want to tell you in this morning que si tú estás con Dios, that if you are with God, esa prueba va a pasar. that trial is going to pass. Ahora, las Now. pruebas, The trials, por lo que Dios me estaba dejando ver en estas escrituras, and what the Lord was showing me in these scriptures, tienen un propósito. they have a purpose. Y por lo menos yo encuentro 3 puntos que te puedo compartir. And I find at least 3 points that I can share with you. Pero como tú eres más inteligente y más espiritual que yo, But since you're more intelligent and more spiritual than I am, tú puedes encontrar más de 3 puntos, estoy seguro. you can probably find more than 3 points. El primer punto que yo encuentro, hermano, First point that I find es aquí tengo mi punto. La prueba te va a traer condición espiritual y te voy a explicar. the trial is going to bring a spiritual conditioning. Cuando un atleta se prepara para cualquier deporte, When an athlete prepares for whatever sport, como para boxear, por ejemplo, ¿verdad? like for boxing, ¿verdad? Anoche miramos una pelea, ¿verdad? Y los atletas se preparan like last night we watched the boxing match and these athletes prepare por meses for months y el entrenamiento es duro, and the training is difficult, pero tienen una meta. but they have one method La meta es ganar or one goal. la pelea, ¿no? The goal is to win the fight. Los que corren, los atletas que corren, The athletes that run, su meta es ganar la carrera, their goal is to win the race. llegar a la meta en primer lugar. First to arrive to this goal, Pero para eso son meses de preparación. but for this it's months of preparation. Se levantan temprano, They wake early, van y corren, they go and run, comen correctamente, they eat correctly, se duermen temprano they go to sleep early, y no ponen en su cuerpo cosas que saben que no les va a ayudar. and they don't put things into their body that they know is not going to help them. A la misma manera, In the same way, cuando la prueba va a venir a tu vida when the trial is going to come y to your estás life atravesando por ella, and you're passing through it, te va a enseñar algo, hermano. it's going to show you something. Te va a enseñar cómo estuvo tu preparación antes de ella. It's going to show you how your preparation was before arriving to Por that eso trial. yo le puse cómo está tu condición espiritual. That's why I put, what is your spiritual condition? Como si tú vas a correr un maratón de 3 millas y te cansas a la mitad, If you're going to run a 3-mile marathon and you get tired at the halfway point, te faltó condición. you probably needed more conditioning. Te faltó correr más. You needed to run more. Te faltó practicar más. You had to practice more Para correr las 3 millas y llegar a la meta y llegar
bien. to run the 3 miles and arrive to that goal and arrive well. Ya. Yo creo que yo no corro la mitad de media milla, hermano, pero I si don't think practico, I run half a mile, but if I practice, probablemente corro las 3. can probably run the 3. Así que la prueba te va a producir y te va a dejar saber So the trial is going to produce and it's going to let you know cómo está tu condición espiritual. what your spiritual condition Ese is. es el primer punto que yo encuentro. That's the first point that I can find. Así que cuando venga la prueba a tu vida, hermano, So when the trial comes to your life y está pesada, and it's heavy, entonces piensa, think, ¿cómo está mi condición espiritual? what is my spiritual condition? ¿Necesito practicar más? I need to practice more. ¿Necesito dedicarle más? I need to dedicate more. ¿Necesito levantarme más temprano? I need to wake up earlier. ¿Necesito comer diferente? I need to eat differently. Hablando espiritualmente, ¿correcto? Speaking spiritually, correct? El punto número 2 que yo encuentro Point number 2 that I can find es las pruebas te van a producir paciencia. trials are going to produce patience. Quiero que sepas, hermano, I want you to know que cuando te viene una noticia a tu vida when you receive some news que tú crees que a ti nunca te va a pasar, that you think is never going to happen to you, depende mucho de en dónde pones tu confianza. depends a lot on where you put your confidence. Si quieres que esa prueba se te meta a la cabeza If you want that trial to be in your head y empiezas a pensar todas las estadísticas de lo que ha pasado allá afuera, and you begin to think of all the statistics that occur outside, eso es muy peligroso. that's really dangerous Porque las estadísticas del mundo, because the statistics of the world, desafortunadamente, son muy drásticas. unfortunately, are very drastic. Hace un tiempo ya, yo creo que todos acá lo saben, Some time ago, I'm sure that many of you already know, la familia está siendo probada y fue probada, quiero decir, fue probada our family was tested, is being tested, but was tested con una noticia muy desagradable que nadie quiere escuchar. with a very unfortunate news that nobody wants to hear. Y cuando nos dieron la noticia, estábamos juntos comprando groceries en Costco. And when they gave us the news, we were together buying groceries at Costco. Después entendí que hasta ese detalle Dios lo cuidó, And I think that even that detail God took care of porque estábamos en un lugar público because we were in a public place con mucha gente alrededor. with many people around. Entonces te dan una noticia So por teléfono they give you news over the phone, y como que no te quieres poner a llorar enfrente de todo el mundo, ¿verdad? and it's like you don't want to cry in front of everybody. Y dices, pues, vamos a terminar lo que estamos haciendo aquí And so you say, we're going to finish what we're doing here, y nos vamos a casa. and we're going to go home. Y creo yo que esos minutos And I believe that those minutes que duraron entre la noticia y las compras that was between the news and our shopping fueron muy importantes, were very important porque a todos, a los que estábamos ahí como familia, because all of us that were there as family, yo creo que nos dio el tiempo de pensar, I think it gave us time to think, ¿cómo le vas a hacer? what are you going to do? Yo en lo personal, Me and my person, yo decía, yo soy el hombre de la casa. I was saying I am the man of the house. ¿Y cómo me voy a ver si yo me suelto llorando aquí enfrente de mi esposa? And how am I going to look if I begin to cry in front of my wife? Y mi hija nos acompañaba. And my daughter was with us. Y dije, y si yo me derrumbo, If I just break down, pues ellas dos se van a derrumbar junto conmigo. both of them are going to break down with me. Así que me voy a aguantar. So I have to hold it in. Y voy a hacer como que todo está bien. And I have to, act as if everything is okay. Dentro de mí había una emoción muy difícil de describir. Inside of me was a very difficult emotion to describe Porque tú nunca crees que esa palabra va a llegar a tus oídos. because you never think that that word is going to come to your Lo ears. escuchas en todos lados ahora, You hear it everywhere now, pero no crees que va a llegar a tu casa. but you never believe it's going to come to your home. Así que en ese momento venía la prueba, hermano. So in that moment, the trial was coming. Íbamos a ser probados como familia, We were going to be tested as a family, individualmente, individually, y íbamos a ver
en dónde estábamos, en qué posición estábamos con Dios. And we were going to see in what condition we were in front of God. Le doy la gloria a Dios nuestro Señor siempre. And I give glory to God always. Y les dejo saber And I'll let you know que hasta el día de hoy that until today, yo no he visto I have not seen a mi esposa, que es la que está atravesando por esto. my wife, who is the one that's going through this. No la he visto cansada I have not seen her tired espiritualmente. spiritually. La he visto muy fortalecida. I've seen her fortified, He escuchado personas and I've heard people diciendo, ¿cómo es que no te miras afligida cuando estás pasando por algo así? I've heard people say, how is it that you do not look broken going through this? Y yo recuerdo que mi esposa me comentó And I remember my wife mentioning to me que ella habló con el Señor y le dijo, that she spoke with the Lord and said, Señor, si tú quieres que yo pase por esto, God, if you want me to go through this, yo paso. I'll go through it. Nada más ve conmigo. Just go with me. No me sueltes Don't let me go. y voy a ir hasta donde tú decidas. And I'll go until you decide. Así que aquí estamos el día de hoy So we're here until today como familia as a family, y fortalecidos fortified, y a punto de pasar la prueba. and about to pass. Pero déjame te digo una cosa, hermano. But let me tell you something. La prueba va a llegar. The trial is going to come. Acuérdate el tema. La pregunta es, ¿cuándo? The question is when. Yo te quiero invitar a que leamos un salmo, el Salmo 40 And I want to invite you to read a Psalm, Psalms 40, y el versículo 1. verse 1. Y si ya lo tenemos listos, amén. Dice, Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor. Perdón, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. And it says, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Yo te quiero decir, hermano, que hay que tener paciencia en la prueba. And I want to let you know that we have to be patient during the trial. Hay pruebas que van a durar un poquito tiempo There's trials that are going to be very short, y hay pruebas que van a durar quizás años. and perhaps there's trials that are going to last years. Cuando la doctora le decía a mi esposa que esto era un proceso largo, When the doctor was telling my wife that this was a long process, yo ni siquiera pensé en el número. I didn't even think about a number. Solamente le dije al Señor, I only told God, Señor, ayúdame, God, help me, que yo no sé qué venga. because I don't know what's Y coming. empecé a tomar un día a la vez. And I started taking one day at a time. Ha habido días muy sencillos There have been very simple days, y ha habido días un poco más difíciles. and there's been days a little bit more difficult. Y no sé cuándo va a ser el último día. And I don't know when the last day will be, Cuando la prueba diga, está completa, ya pasó. when God will say the trial is complete, you've passed. Pero seguimos esperando. But we continue to wait, Porque yo sé because I know que cuando espero pacientemente en el Señor, that when I wait patiently in God, Él va a escuchar mi oración. He will hear my prayer. Él va a escuchar tu oración, hermano. He will hear your prayer. Yo no sé cuál prueba estés pasando I don't know what trial you may be o passing cuál through, prueba el Señor te está preparando para pasar. or for what trial God is preparing you. Pero déjame te digo una cosa. But let me tell you something. Todos somos atletas aquí. We're all athletes here. Todos jugamos algún deporte aquí. We all play some kind of sport. Y lo estoy hablando espiritualmente. Todos hacemos algo. And I'm speaking to you spiritually. We all do something. Así que vas a ser probado de alguna manera. So you're going to be tested in As- some way. Así como el hermano decía más temprano, vas a ser tentado, solamente es que estés preparado. Just like the brother was saying earlier, you're going to be tempted. It's just a matter of being prepared. Porque hermano, ¿cómo vas a Like- crecer espiritualmente So how are you going to grow spiritually si nunca eres tentado? if you're never tempted? Si nunca eres probado. If you are never tested? Pedro dice aquí que es necesario Peter was saying here, it's necessary que por un poco de tiempo that for some time sea sometida vuestra fe that our faith be submitted en el fuego. through the fire. So, si es necesario, So if it's necessary, entonces lo necesitamos para nuestras vidas, hermano. then we need it in our lives. Lo único que tú tienes que saber The only thing that you need to know es de quién te quieres agarrar
is whose hand you want to be held on cuando to venga la prueba. when this trial comes. ¿Quieres agarrarte de la ciencia? Do you want to hold on to the hand of science? ¿Quieres agarrarte de lo que el mundo ofrece? Do you want to hold on to what the world offers? ¿Quieres agarrarte de tu inteligencia humana? Do you want to hold on to your human intelligence? ¿O quieres agarrarte de la mano del Creador de los cielos y la tierra? Or do you want to be held on to the creator of the heavens and the earth? El que conoce tu levantar y tu acostar. The one that knows when you lay and when you rise. Mi esposa me compartía anoche algo muy interesante. My wife was sharing something very interesting with me last night. Este es un doctor, And this is the doctor. hablando y diciendo que aunque la ciencia abiertamente no lo ha dicho, That doctor that was speaking and saying that even though science has not openly said it, ellos han comprobado they have proved que las personas que creen that the people that believe en Dios, in God, que tienen una fe, that have a faith, y que cuando activan esa fe y ese poder de creer en un ser supremo, people who have the faith and they activate it and believe in a supreme being, algo sucede en sus cuerpos, hermanos. something happens in their bodies. Hay algo que sus cerebros provocan y dan al cuerpo, There's something that provokes their brain and their brain gives to the body, como un tipo de hormona, like some type of hormone, algo que corre a través de sus venas something that runs through their veins, y les ayuda, and it helps them. y lo han comprobado. And they've proved it. Pero déjame te digo esto, hermano. But let me tell you this, La ciencia science nunca te va a decir will never tell you que eso es así. that this is so, Porque casualmente este doctor creía en el Señor. because this doctor believed in God. Así que si tú te quieres agarrar de la ciencia, So if you want to hold on to science, déjame te digo qué le dijo Pablo a Timoteo. and let me tell you what Paul said to Timothy. Ah, tú lo vas a leer porque tengo el versículo de memoria, pero You're going to read it because I have memorized the verse. dice, te encomiendo, hablándole a Timoteo, And he says, I commend you, Timothy, que te cuides de la falsamente llamada ciencia. to guard your heart, Que te cuides de la falsamente llamada ciencia. that's hard, It's hard. to guard your mind against the false science. Porque dice, muchos creyendo o profesando de ella, Because saying many who believe or prophesize about it se desviaron de la verdad. were Se desviaron. misguided from the truth. Amén. Hermano, la ciencia no tiene la respuesta a tus necesidades. Science does not have the answers to your needs. ¿Ayuda? Sí. It helps, yes. ¿Ayuda para mucho? Sí. It helps for a lot, yes. Pero cuando la ciencia te dice, hasta aquí llegamos, But when science says we're just going to come to this point, es cuando apenas la mano de Dios empieza. is when barely the hand of God is going to begin. Así que, hermano, yo te insto en el Señor So I encourage you in God que tu fe esté agarrada de Dios that your faith be held on to God y que te prepares para la batalla. and that you prepare for the battle. La pregunta es, ¿cuándo va a llegar? The question is, when is it going to arrive? Porque vendrán, hermano. Because it's going to arrive. No a todos les va a ser tocado de la misma manera, Not everybody is going to be tested in the same way, pero Dios sabe cuál es la área que necesita tocar en tu vida. but God knows the area in your life that He needs to touch. Y prepárate And prepare yourself como esos atletas que se preparan por meses y por años as those athletes do for months and for years, para que cuando venga la batalla so that when the battle comes, tú tengas la condición espiritual correcta para ganarla. you may have the correct spiritual conditioning to win it. Te quiero dar el punto número 3. I want to give you point number 3. ¿Okay? Aprenderás a depender de Dios. You will learn to depend from God. Cuando venga la prueba, hermano, When the trial comes y la ciencia and science y el mundo and the world, y todo allá afuera te diga, And ya no hay everything- remedio, everything out there tells you there is no remedy, no te queda de otra. there's no other option. Tienes que depender de Dios. You have to depend from God. En muchas ocasiones hemos oído On many occasions we have heard que Dios levantó muertos, ¿verdad?
that God raised the dead. Y como ahora en estos días, And now, as in these days, ah, nosotros quisiéramos ver eso así, con nuestros ojos. we would like to witness that with our eyes Y decir, Señor, ¿por qué ahora no levantas muertos? and say, God, why is it that you do not raise the dead? Pero hermano, yo quiero decirte But I want to tell you in this morning que si tú verdaderamente investigas, that if you truly investigate, hay mucha gente que ha regresado aún de la muerte. there's a lot of people who have returned from the dead. Y cuando yo escucho esos testimonios o esas noticias, And when I hear those testimonies or that news, me doy cuenta que verdaderamente somos nosotros los que hemos cambiado. and I realize that truly it's us that we have changed. Dios no ha cambiado, hermano. God has not changed. Dios sigue siendo Dios. God continues to be God. Dios continúa haciendo milagros. God continues to perform miracles. El simple hecho de que tú te levantaste hoy respirando y llegaste aquí sano y salvo, eso es un milagro de Dios. The simple fact that you woke up healthy and that you were able to arrive in this place safely, that's a miracle of God. Porque yo te puedo garantizar Because I can guarantee que en este fin de semana that in this weekend, hubo mucha gente que perdió la vida, there were many people who lost their lives, pero Dios guardó la tuya. but God guarded yours. Dios guardó tu familia. God kept safe Y yours. Dios te tiene aquí en este día sano y salvo. And God has you here safe and sound. Aprenderás a depender de Dios. You will learn to depend from God. Ese es el número 3. That's number 3. Quiero recordarte una cosa, hermano. I want to remind you of one thing. Las grandes conquistas, las grandes victorias The great conquerors or the great victories in history, se logran con grandes batallas. they are they conquer them through great battles. Si tú quieres resultados pequeños, If you want small results, haces esfuerzos pequeños, ¿verdad? you make small efforts. Pero si quieres resultados grandes, But if you want great results, haces esfuerzos grandes, you make great effort. ¿verdad? Hace muchos años escuché a un predicador Many years ago, I heard of a preacher, y decía, no es fácil ser cristiano, hermano. and he would say, it's not easy to be Christian. Dijo, si ser cristiano fuera fácil, He said, if it was easy to be a Christian, cualquier tonto lo haría. any dummy would do it. Pero no es fácil. But it's not easy. Se necesita tener primeramente el deseo. First, you have to have the desire. Necesitas tener esa convicción You need to have that conviction de que lo que el mundo te va a ofrecer that what the world has to offer no es mejor que lo que Dios te va a ofrecer. is not better than what God has to offer. Porque si ser cristiano fuera fácil, Because if being a Christian was easy, los lugares estarían llenos, hermano. places would be full. Pero desafortunadamente, But unfortunately, la Biblia dice the Bible says que el camino que lleva a la vida eterna that the path that leads to eternal life es angosto is small y pocos andan en él. and few walk that path. Y el que lleva a la perdición And the path that leads to destruction dice que es ancho says that it is wide y muchos van en él. and many walk on it. Yo creo que en este día la pregunta sería, I think the question today would be, ¿en cuál camino quieres andar, verdad? what path do you want to walk? Dios va a probar tu fe God is going to test your faith de una o de otra manera, hermano. one way or another. Pero déjame decirte, But let me tell you, quédate en el camino de Dios. stay on the path of God. Dice la palabra de Dios, The word of God permanecer en says, mí Remain in me y yo en vosotros, and I in you. porque apartados de mí, Because apart from me, nada podréis hacer. you will not be able to do anything. Y el Señor compara eso And the Lord compares this como cuando cortas una rama del árbol. like when you cut a branch off of a tree. Ahorita estamos en la temporada que todos los árboles de frutas tienen las frutas pequeñitas, ¿verdad? Right now we're in the season where all of the trees have the small seeds, the plants. Y si tú cortas la rama de ese árbol que tiene las frutas pequeñas, And if you cut that tree, that branch that has the small fruits, esas frutas no van a crecer. those fruits are not going to grow. Hasta ahí llegó su vida. Its life just got a point. Nunca van a ser frutos que tú te vas a poder comer. They're never going to be fruits that you can consume. De la misma manera, hermano, In the same way, si tú te separas if you separate, o si las pruebas or if the trials o las tentaciones or the temptations te hacen separarte del árbol principal,
make you separate yourself from the main tree, solamente te vas a quedar con los primeros brotes del fruto. you're only going to stay with those small Brote. fruits. Nunca vas a dar el fruto por el cual fuiste creado. You will never give the fruit for which you were created for. Las grandes batallas The great battles traen grandes victorias. bring great victories. El Señor nunca te dijo que te iba a hacer la cosa sencillita y no ibas a sufrir. God never said it was going to be easy and that you were never going to suffer. Porque el Salmo 23 dice Because Psalms 23 says que aunque ande en valle de sombra de muerte, that even though you walk through valley of death, dice, no temeré mal alguno. it says, I will fear no evil. Fíjate bien, cuando andes It says, when you are going por el valle de sombra de muerte, through the dark valley, no temerás mal alguno. you will fear no evil. Vas a caminar alguna vez por ese valle, hermano. You're going to walk sometimes through that valley, Pero déjame decirte quién está contigo. but let me tell you who is with you. O te puedo decir de el profeta Daniel. Or I could tell you the prophet Daniel, Daniel 3. Daniel 3, Y tú puedes leerlo en la casa, pero and you can read it at home, te puedes concentrar en el del 20 al 25. and you can focus on verse 20 to 25. Y dice brevemente que Nabucodonosor hizo una estatua gigante. And it says briefly that Nebuchadnezzar made a statue, Y ordenó que todo mundo adorara esa estatua. and he demanded that everybody worship that statue. Pero Daniel y sus compañeros dijeron, no, no lo vamos a hacer. But Daniel and his friends said, we're not going to do that. Y cuando tú lees la historia, el rey le pregunta, ¿cuál va a ser el Dios que te va a librar de mi mano, Daniel? And when you read the story, the king asked, Daniel, who is it that, what God is going to help you, deliver you from my hand? Dice, si yo puedo ordenar que te echen al fuego y te consumas. And he says, I can demand that they throw you into the fire and you will be consumed. Y le dijo, sépase, oh rey, And he says, let it be known, king, que aun si al Dios al que yo sirvo that even if the God that I worship, decide he decides que me consuma en el fuego, that the fire will consume me, dice, aún con todo y eso no me voy a inclinar a tu estatua. even with all of that, I will not worship your statue. Pero le tengo una noticia, hermano. But I have good news for you. Lo metieron al fuego. They threw him into the fire. Y no solamente al fuego sencillo, And not only to the very simple fire, porque la historia dice que lo calentaron 7 veces más. because the story says that they heated it up 7 times hotter, Que aún los que abrieron la puerta del horno se consumieron, hermano. that even the ones that opened the oven were consumed, Y los echaron al fuego. and they were thrown into the fire. Pero ¿cuál es la sorpresa del rey? But what is the surprise that the king gets? Que había un cuarto That there was a fourth entre los 3 que habían puesto with the 3 that, y le dijo, este se parece al hijo de los dioses. and he said, this looks like the son of a king, of the god. En ese tiempo ellos tenían miles de dioses, ¿no? During this time, they had many gods, Pero ese día conocieron al Dios verdadero. but this day they met the true God. Sacaron a los jóvenes They brought the young men out, y el rey ordenó que se adorase el Dios de ellos. and the king ordered that they adore and worship their king. Y ese mismo Dios que permitió que Daniel y sus amigos, hermano, And that same God that protected Daniel and his friends pasara por el fuego, for them to pass through the fire, es el mismo Dios que servimos hoy. it's the same God that we worship today. Es el mismo Dios que te va a librar The same God that's going to deliver you cuando estés tanto en la tentación when you are in temptation, como en la prueba. but also in the trial. Quiero terminar con esto. And I want to end with this. La prueba va a llegar The trial is going to come. y solo es cuestión de tiempo. It's only a question of time. Así es de que ahorita So now vamos a prepararnos. we're going to prepare ourselves Como esos atletas like these athletes que están esperando el día de la batalla. that are waiting for the day of the battle. Y tengo otra noticia todavía mejor. And I have an even better news. Esta batalla se hizo hace más de 2000 años. This battle occurred more than 2,000 years ago. El maligno Evil creyó
thought que él había ganado. that he had won. Pero aquí está lo interesante, hermano. But here's the interesting Y part. es donde a mí se me pone la piel chinita, no sé si a ti. And this is where I get goosebumps. I don't know Al if Dios que yo it's you. sirvo The God that I serve, venció al enemigo. he defeated Se the enemy. levantó al tercer día, He rose on the third. no está muerto, He is not dead. nos dejó a su Espíritu Santo, He left us his Holy nos Spirit. dejó las armas que necesitamos. He left us the weapons that we La need. única cosa que depende aquí es nosotros. The only thing that depends here is us. ¿A quién vamos a servir? Who are we going to serve? ¿De quién vamos a depender? Who are we going to depend ¿Y from? qué tanto nos vamos a preparar? And how much are we going to prepare? Y te lo digo desde ahora, hermano. And I tell you from today, Nada es imposible para los que están en Dios. nothing is impossible for those that are in Christ. Y Romanos 8:28 dice And Romans 8:28 says que para los que están en Dios, that those who are in God, todas las cosas all things obran para bien. work together for their good. En un momento vas a pensar que te estás muriendo And at one moment you're going to think that you're dying y que Dios te olvidó, and that God has forgotten about you. pero déjame te digo, hermano, But let me tell you, ponte en las manos de Dios. place yourself in the hands of God. Él no se ha olvidado de tu He necesidad. has not forgotten of your need. Él no se ha olvidado de tu problema. He has not forgotten about your Y problem. cuando pases por el valle de sombra de muerte, And when you pass through the valley of the shadow of death, su vara y su callado te infundirán aliento, como dice el Salmo 23. his rod and his staff will comfort you. Vamos a ponernos de pie. Let's rise. Yo quiero invitar, And I want to invite, puedes pasar o te puedes quedar ahí, hermano. No- you can pass up or you can stay in your seat. pero quiero invitar a todos a que pongamos esas batallas y esas necesidades que tenemos el día de hoy, But I want to invite everybody that those battles and those trials that we have today, a ponerlas en las manos del Señor, that we place them in the hands of God, a pedirle la dirección al Espíritu Santo to ask the Holy Spirit for direction, para que sea Él that may be Him el que dirija, that leads, el que nos enseñe, that shows us, el que nos dé la paciencia that will give us the patience, y que nos dé también las armas que necesitamos that He may also give us the weapons that we need para pelear esa batalla. to fight that battle. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos, I want to invite you to close your eyes, que levantes tus manos al cielo to raise your hands up to the heavens, y que oremos. and that we pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, en este día, Señor, in this day, Lord, ponemos todas nuestras necesidades, we put all of our needs, todas nuestras luchas, all of our struggles, nuestros pensamientos, Señor, our thoughts, Lord, y todo lo que hacemos, Señor, and everything that we do, lo Lord, ponemos en tus manos. we put it in your hands. Padre, tú conoces Father, you know cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. every need of our brethren, Aún aquellas, Padre, even those, Lord, que quizás no han sido reveladas aún that have not been revealed y que vendrán, and that will come. tú ya las conoces. You already know them, Lord. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, And I ask you, Lord, in the name of Jesus, a que seas tú el que los equipe that you may be the one to equip us y que les des la sabiduría, and to give us the wisdom, que les des la paciencia that you give us patience, y que les digas también el por qué tú los estás probando, that Señor. you also tell us why it is that you're testing us. Sabemos que sin la prueba We know that without the testing, the nuestra trial, fe no puede seguir creciendo. our faith cannot continue to grow. Tu palabra dice que es necesario que seamos probados. Your word says that it is necessary for us to be tested. Y lo único que te pedimos, Señor, And the only thing that we ask you, Lord, es que cuando pasemos por el horno de fuego that when we pass through this oven of fire, y Lord, por el valle de sombra de muerte, and through the valley of the shadow of death, que tu Santo Espíritu that your Holy Spirit nos guarde, may take care of us, nos cubra may cover us, y nos lleve de su mano. and may take us by His hand. Y que cuando ya nuestras fuerzas estén terminadas, And when our strength is depleted, entonces tu mano de poder that your holy hand of power nunca nos deje, Señor.